los profesores. En este caso, primero vamos a hacer el curso que tienen en común tanto industrial como sistemas, que es el modelado sistémico y simulación. Para ello, vamos a empezar con el profesor Sotelo. Hans, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Hola, Bien, Adrián. buenas noches. Soy Hans del código 22.1. En esta oportunidad voy a comentarles acerca del profesor Sotelo de modelado, con el que tuve el placer de llevar con este gran profesor. Bien, es un profe carismático al inicio, es muy agradable, orientado más al campo de sistemas porque enseña un curso de sistemas. Tiende a preguntar a los estudiantes para hacer dinámica la clase, no solo del curso, sino también de la vida cotidiana, a veces de tesis y a veces de en sí de la historia de su curso, ¿no? Contando que al inicio este curso en realidad solo era para industrial, pero luego se amplió para sistemas también. Algunas ventajas del profesor Sotelo es que hay tiempo accesible para entregar los trabajos. Bien, para empezar, este curso tiene 5 prácticas calificadas. Con este profesor solo vas a hacer 4, de los cuales 3 son grupales y la cuarta es individual con el software. Y el último trabajo, que es grupal, va a sacar 2 notas, ¿no? Para tu quinta PC. Eh, Como el horario es de 6 a 10, hace un receso, ¿no? El profesor es puntual, por si acaso. Ese no es que llega a 6:30, no, no, no. Él llega temprano. Desventajas, la mayoría de las notas, PC1, PC2, parcial y final, lo entrega casi al final del ciclo, pero literal, al final del ciclo, incluso después del final, o mejor dicho, en pleno sustitutorio, ¿no? Si ve que hay gente que va al examen sustitutorio, recién se pondrá a revisar solo a los que han ido. ¿Para qué? Para que se sientan seguros, pues, ¿no? De que han aprobado su curso. Pero eso no significa que te va a aprobar. De hecho, en el examen sustitutorio que fueron algunas personas, si no mal no recuerdo, pocos, 7, 6 personas, a esas personas fueron los primeros en revisar y puede que necesites o no el examen sustitutorio. Ahí mismo te lo dice, ¿no? Dice, mira, sí, has jalado, da tu examen, tranquilo. No, ya está aprobado y puedes retirarte si quieres del examen sustitutorio, ¿no? O si puedes darlo o si quieres no lo das. Para no jalar, tienes que ir todos los días con este profesor desde el primer día. ¿Por qué? Porque el examen parcial, el examen final, necesitas conocer los primeros temas. Todos los temas, mejor dicho. Y el software que se utiliza, que es el Pro Model, no lo vas a encontrar así mucho en internet ni en YouTube porque se usan otras funciones, ¿no? Más avanzadas. Sin embargo, el profesor te enseña lo necesario para las prácticas. No te preocupes de las planchas porque todas las planchas están en su propio uni virtual del profesor Sotelo, de ciclos anteriores. Eh, También tienes que entregar dentro de la hora del examen. Por ejemplo, PC1, PC2, que son grupales, da hasta 2 semanas o hasta 3 semanas, creo, para que lo entreguen. Pero si ve que lo entregaste un minuto después o unos minutos después, él no se hace problema, ¿no? Él dice, no importa, reenvíamelo, pero eso sí, ahí te lo va a descontar. También otro consejito es que cuando hagan sus informes, nunca se olviden de las recomendaciones. Me acuerdo que me bajó un punto, ¿no? Por no poner recomendaciones. ¿Qué más? Eh, el software están en los salones, en el primer piso del laboratorio. Sin embargo, están en la versión estudiantil 2016. Eh, yo les sugiero a ustedes que practiquen un poco Excel, porque del inicio hasta el parcial solo es Excel. Del parcial para el final es ProModel, ¿no? Sus ejercicios son no tan complicados, a excepción de la PC3. Acuérdense de la PC3, ahí van a morir varios, pero pero los otros PCs los van a salvar, ¿no? El parcial, por lo general, todos aprueban, y el final también, ¿no? La mayoría de los estudiantes aprueba con este profesor. Un gran profesor. ¿Alguien tiene alguna
pregunta? Creo que nadie. Todo claro. Gracias, Hans. Entonces seguimos con Zuluaga. Diego, ¿estás ahí? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, sí te escucha. Ya, a ver. Bueno, en general el profesor Zulaga es muy, así como lo puse, es buen profe, suele hacer bromas en clase y trata de que sea muy amena la clase en realidad. Lo único que sí tienen que tomar en consideración es que suele llegar tarde. En sí, el profesor al inicio del ciclo van a ver que sí tiene una predisposición de querer enseñar y así, pero si ve que el salón no asiste a sus clases o ve que solo van, como pasó en el último ciclo, en la última parte, solo iban creo que 5 o 6 chicos, entonces el profesor ya como que empieza a hablar para sí, algo que voy a explicar en las desventajas. Para empezar en las ventajas, así como lo puse en la primera, pueden pedirle al profesor enviar la corrección de sus PCs al correo para subir su nota. Esto específicamente para la PC1 y pueden pedirle para su PC3 o PC2, pero por lo general acepta solo para la PC1. En el caso, así como lo mencionó el anterior eh, compañero para el curso de Sotelo, un minuto. En el caso de, bueno, en ese caso, el profesor también suele desarrollar hasta el parcial full Excel y salvo unos cuantos problemas en la semana 6 y 7 en ProModel. Entonces, más o menos lo pueden aprovechar por ahí, ya que en el Excel van a ser los problemas más sencillos que van a poder presentarse. Luego, para PC4 y PC5 son trabajos para casa, son en grupos de dos. Y bueno, la recomendación sería que aprovechen esos trabajos, ¿no? Pues van a ser las notas más altas que le va a poner en todo el ciclo. La mayoría de grupos obtenía entre 14, 16, hasta un 17 llegué a ver. Pero aún así no se confíen mucho porque también hay gente que lo jala. Especialmente si ve que son copias, ¿no? De otros compañeros o de otros grupos. La tercera recomendación es que pueden pedirle clases de repaso antes de las PCs. El profesor no se hace ningún problema en hacer así un repaso rápido, que sean full problemas, específicamente para la PC2 y PC3 llegó a ser. Pero, claro, depende mucho de su delegado y depende bastante de si el salón va a clases o no. Si no suelen ir a clases, el profesor ahí sí ya no tiene la predisposición, ¿no? Por ejemplo, creo que le habíamos pedido para la PC5 también un repaso voy a dedicar más al final, pero creo que ya no, bueno, dijo que no tenía tiempo, pero ya es más o menos que ya no tenía la predisposición porque ya no había gente que iba a la clase. Y bueno, en las desventajas, la principal es llega tarde. Como son 4 horas, el profesor suele llegar a las 2, bueno, de 2 a 6. El profesor suele llegar a las 2:30 o a veces a las 3. Más que todo creo que es porque tiene trabajo en Pabellón Central, pero sí se le complica un poco ello. Pero siempre suele avisar al delegado por medio del grupo que tiene, si es que va a llegar tarde o no. Y luego la forma en la que califica. El profesor califica de manera regular, la verdad. Yo tenía modelos de ProModel que la verdad sí funcionaban bastante bien y sí corrían, salvo unas pequeñas diferencias con el solucionario que tenía el profesor, pero aún así te ponía del puntaje completo, digamos, de 8 puntos, te ponía solo 4 o 3, si es que no lo haces exactamente como él lo dice, ¿no? Y es ahí donde va el tercer punto, que es estricto con el procedimiento del solucionario. En este caso sí es bastante estricto, por así decirlo, si es que tú no consideras algunas entidades, algunos atributos que él ha puesto en su planteamiento, no te va a poner la nota completa. Y bueno, el cuarto punto va más que todo para si tu salón ya deja de ir, ¿no?
Si el profesor ve que solo hay 5, 4 personas en el salón, ya como que la clase la hace para sí solo. No, ya no se preocupa tanto por si estás aprendiendo, como se van a dar cuenta que sí lo hace al inicio, ¿no? Sí, sí busca que entendamos más que todo los primeros temas, pero ya como que la gente empieza a dejar de ir y es ahí cuando ya el profe ya como que califica un poco más estricto y ya no tiene tanta atención, ¿no?, con sus alumnos. Bueno, ¿qué hacer para no jalar? Principalmente aprenderse bastante los comandos, específicamente los de ProModel para la última parte del ciclo, y practicar mucho. Si no practicas, simplemente no vas a probar. No es que vayas viendo algunos solucionarios vayas a poder aprender. Se van a dar cuenta que en la práctica a veces es un poco más complicado ejecutar algunos comandos o tener en consideración algunas entidades. Entonces, mi recomendación es esa más que todo para la parte de ProModel. Y nada más, esas son principalmente. Si alguno tiene dudas, también estoy dispuesto a escuchar o a responder. Ya, muchas gracias, Diego. Por último, vamos a ir con Aníbal Torres. Víctor, te doy el Hola, paso. hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Ya, perfecto. Sí, ¿se me escucha bien? No me dicen que no. Sí, sí, se escucha. Ya, perfecto. Bien, les voy a comentar un poquito sobre Aníbal Torre. Es bastante accesible, ¿sí? Es una persona que es amable, tiene lo que te enseña, o sea, todo lo que hace en clase al final lo replica para sus exámenes, tanto parciales, finales, prácticas. Lo bueno de él es que él tiene un libro, ¿sí? Bueno, tiene un libro guía, ¿no? Y aparte tiene sus PPTs. Entonces, si tienes suerte, lo que hace es copiar y pegar el problema. Y si tú ya resolviste el libro, la PPT, la puedes traer en tu CV y ya resolviste la PC, el parcial, lo que sea, ¿no? Bueno, varios de mis compañeros me dijeron que es tranquilo pasar con él porque estaban como que ocupados, entonces las clases eran de 6 a 10 de la noche, fresh, aparte de que comienza un poco tarde, es flexible con los tiempos, puedes ingresar tarde, salir un poco temprano, no hay problema, ¿no? Ventajas del profesor Aníbal, bueno, sus PCs son exposiciones a veces, si es que tienes un buen delegado, obviamente vas a decirle al profe, oye, puede ser exposición para ya no quedarse hasta las 10 de la noche y si no te deja exponer y las notas van de 14 para arriba usualmente, obviamente si es que tienes un compañero que expone bien. Lo bueno de él es que no todo el equipo expone, solo expone una persona en representación de los demás, entonces se pueden dividir ahí, ¿no? Oye, ya yo hago la primera parte de la PC o la primera PC, tú haces la segunda parte o la segunda PC y entonces ya se apoyan, ¿no? Por si es que no carecen de tiempos o si es que alguno es bueno exponiendo y demás, ya se pueden salvar por ahí, ¿no? Eso. Las desventajas es que se da cuenta de que es copia, si es que hay PC parcial al final, porque en el Word te manda un Word, sí, es en ProModel y ahí tú tienes que descargar el viewtext, que es el código que tú implementas para que generes toda la lógica, ¿no? Entonces, si el viewtext se parece al de otro compañero, o sea, si se da el tiempo de que pueda, para que pueda leer y compararlo, ¿no? Si se da cuenta, sí, te puede bajar hasta 5 puntos, 2 puntos, ¿no? Ha habido casos, bueno, en mi sección de que algunos compañeros que han hecho lo mismo han tenido, ponte 15 y otros han tenido 12, 10, incluso 9, ¿no? Entonces sí se da cuenta. ¿Qué más? Por acá tengo que el parcial y final es un poco tedioso las preguntas, ¿ya? O sea, son fáciles, pero bastante trabajosas. Es decir, te va a dar dos preguntas y cada pregunta lo haces aproximadamente en hora y 10 si es que eres una persona promedio usando el ProModelo. Entonces es por ello que tienes que practicar bastante. Y también si tienes suerte puede planchar de ciclos anteriores o de su libro, ¿no? De hecho, una anécdota, el parcial vino lo mismo del libro, ya estaba resuelto, con mis compañeros lo resolvimos días antes, entonces fue un copy-paste, ¿no? Pero en el final, por ejemplo, sí, fueron preguntas rebuscadas, entonces ya la mayoría jaló y tuvo que ir al sustitutorio. Ahora, otra cosa, al ser el ProModel, tú tienes que subir tu archivo Word con tu código, ¿correcto? Y el profesor no te da tiempo extra.
él te dice, oye, tienes que subir 8.55 y es 8.55. Si tú subes 57 o 58, ya no te deja subir por nada del mundo. Tienes que tener cuidado con ello. Si te pasas 2 o 3 minutos, puede que te deje subir, mandarle a su correo, pero sí te va a bajar 5 puntos, ¿no? Se ha pasado también con algunos de mis compañeros. Y eso, ¿qué es lo que pueden hacer para no jalar? Bueno, yo les diría que asistan a clase, que pregunten, porque todo está en la PPT, como les comento, en el libro, es libro guía, léanselo y practiquen, porque con la práctica le van a agarrar el chiste al ProModel y lo van a hacer bastante rápido las preguntas, porque sí, toma su tiempito estar graficando, que poner las variables y demás. Eso sería de mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, bienvenido sea. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entiendo que todo está claro. Muchas gracias por escucharme y nada, les deseo suerte en el ciclo, chicos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, con eso hemos culminado el curso de modelado sistémico. Después vamos a pasarle esta PPT. Ahora entraríamos para la parte de sistemas. La parte de industrial será a las 8, así que esperen el meet de ellos. Bueno, empezamos con sistemas empresariales, con José Espinosa. Richard, diré Gianfranco, ¿estás? Sí, hola Yula y mi. Hola, ¿Qué cuéntanos un tal? poco Buenas de este noches con profe. todos. Bueno, es la antifija desde un inicio. Prefiero, bueno, les comento un poco. El profesor en sí, él es industrial y él enseña este curso que es para sistemas porque él quiere que entendamos en sí el flujo de información, el flujo de los datos que hay dentro de una empresa. O sea, punto a favor es que el profesor tiene mucha experiencia y como que te llegas a tocar tierra o llegas a entender totalmente todo lo que, cómo es el flujo de datos y el profesor es bien riguroso en eso. El método de cómo califica es el siguiente. Es una PC, en la PC tienes que modelar tres áreas o tres módulos por ejemplo, de una empresa. Comenzamos con marketing, luego área de ventas, luego CRM. En sí es modelar el flujo de información. No es tan complicado en sí como parece, pero el profesor le gusta ser bien detallista y si es que hay un error en tu modelado, es un VPN, hay un error, si es que hay un error ahí, pues te lo tumba y pucha, te jala. En sí es así, la PC1 y la PC2 es exposición, el parcial luego es el conjunto de la PC1 y la PC2 corregida. Todo es exposición, hasta incluso el sustitutorio. Un punto negativo es que es bien exigente. Bueno, eso es algo que ya sabemos ya de Spinoza. Por otra parte, al inicio del ciclo, sí o sí es preferible que encuentren compañeros que conozcan, porque ya me pasó que yo estuve un grupo de 5 y luego se fueron 3, me quedé con uno nomás. Y luego tuve que encontrar a otro ya casi unos días antes de la PC1. Eso sí es un punto a tener en cuenta. Éramos 40 al inicio, luego quedamos 20. Así que, bueno, el profesor incluso nos motivaba a irnos, incluso bien me cagó en ese profe. Otro punto a tener en cuenta es tomar apuntes, sí, tomar apuntes y no faltar a clases. Todo lo que el profesor dice se tiene que anotar. Él no tiene PPTs con información. Él se para al frente, pone una PPT con una imagen y él habla media hora, una hora y tienes que anotar todos los puntos claves que el profesor da. Y esos puntos claves son los que te preguntan justo en la exposición. Y así es. En este caso, bueno, por mi parte, yo sí estuve todo rojo todo el ciclo, lo admito. Casi la mayoría está así, unos cuantos pasaron así directo. Pero en sí, en el SUSTI, como
sentí que se aflojó un poco y la mayoría pasó. Sí, todo el mundo pasó prácticamente, excepto los que no fueron al SUSTI. En el SUSTI yo le pasé a Yuleimi la plancha del SUSTI, prácticamente yo me acordé todo lo que dio en el SUSTI, ya lo escribí y se lo pasé a Yuleimi. Seguro ya lo va a rotar para ahí después. En sí, es es estudiar todo lo que dice el profesor. Él claramente dice, no busquen en libros, no busquen en otro, no busquen libros, no busquen otra fuente de información. Solamente con lo que el profesor explica es suficiente. Y en sí es cierto, porque luego cuando te rebuscas mucha información y luego haces un diagrama a tu manera, el profesor como que encuentra debilidades y en sí no lo recomiendo. Al final en sí es lo que el profesor lo que el profesor explica, prácticamente es todo eso. Y para eso sí se requiere mucha capacidad crítica, mucha capacidad de razonamiento. E incluso hay un punto que el profesor siempre dice, o sea, antes de presentar, tienen que reunirse un día antes o 2 días antes y debatir. Eso sí lo dijo claramente. Sí, tienen que debatir si algunos errores del diagrama. O sea, el profesor no quiere ver errores en la exposición, porque luego ahí te hace un show ahí 1 hora entera. Eh, y eso sería todo. Creo que en sí es buen profe, enseña bien, sí, te da buena información. Sí, sí, pero para la nota no es la fija. Aunque hay un chico en el sustitutorio que sacó 18. Eso sí me sorprendió porque en sí el sustitutorio, casi todo el mundo ve el sustitutorio, así que lo comento. El sustitutorio se divide en dos. Es una parte teórica de 10 puntos y parte oral 10 puntos. Y si lo haces bien, el oral no es tan complicado, luego ahí lo va a pasar Yulei. Si lo haces bien, puedes aprobar, incluso ponderar, inclusive. Así que, bueno, si tienen alguna duda o consulta, porque creo que es el profe más tranca ya. Lo pasé con el socio también. Eso sería todo por mi parte. ¿Alguna duda? Dice si da firmas de Ninguna ya. autógrafo. Y el profesor Espinosa. Sí, El profesor Espinosa es jodido. Lo llegué a odiar al momento, pero luego me cayó bien en el susti. Sí, tienen que estudiar. Sí, estudiar. Full. eh, Todos los apuntes que toman vienen prácticamente. He roto los apuntes luego. ya, gracias, Jean-François. Ahora vamos a ir con Chaparro. Ok. Miguel, Sí, adelante. sí, hola. Ya. A ver, en resumen, el profesor Chaparro es la fija, está bien. Eh, a modo de resumen, puedo decirles que con él fácilmente puedes sacar 18 de promedio en el curso y sin tanto esfuerzo en realidad. Ahora, bueno, el profesor es bastante respetuoso, se basa en eso, en un tema de respeto, y es amable y busca que siempre participen. Ahora, las ventajas del profesor, al igual que con el profesor Espinosa, prácticamente todos son evaluaciones. Está bien, esto va desde PC1, PC2, parcial, el resto de PCs y el final. Ahora, otro aspecto positivo es que con él, bueno, al menos a nosotros nos duplicó la nota de la PC4. Bueno, no exactamente sé cómo lo hizo, pero... Ah, bueno, no, sí. La PC4 y la monografía es un solo trabajo, así que tranquilo por esa parte. Y ya, a ver, de ahí no es necesario estudiar todo el curso. Sí, pues prácticamente todas las evaluaciones son más que nada aplicaciones con respecto a procesos o a una empresa. Entonces, lo teórico que, digamos, él enseña se aplica a lo que tú le vas a mostrar, pero tampoco es tan estricto. Ni tampoco te va a preguntar, no sé, cuáles son los fundamentos de la agilidad tal. De ahí también es que algo positivo del profesor es que es empático con los estudiantes y es que ve que no están muy animados o con cara de sueño, el profesor es capaz de acabar la clase 1 hora antes. Y usualmente, de hecho, también acaba media hora antes, así que bueno, bien por esa parte.
Y de ahí también es que él solamente dicta teóricamente las 2 primeras horas y las 2 horas restantes son práctica. Ahí te vas con tu grupo y básicamente haces un pequeño trabajo que presentas posteriormente, que son en exposiciones de no más de 2 minutos. Las desventajas del profesor, bueno, más o menos si quieren verlo así, es que él cierra la puerta. Al menos al principio del ciclo fue más estricto con este tema de que si llegabas después de los 5 minutos de tolerancia que el profesor tiene, no te dejaba entrar. Igual luego podías entrar en el receso y creo que no te decía nada, pero para él sí importa lo que son las asistencias y las participaciones sobre todo. Ahora, una desventaja o quizá no, la verdad, es que el profesor considera participaciones como nota. ¿Está bien? Creo que aplica el tema de la curva, algo así, para ver qué tanto te pone, porque son 5 puntos en todas las evaluaciones, incluyendo parcial y final. Y dependiendo de qué tanto participes, bueno, te va mejor, ¿no? En promedio, si participas una sola vez por clase, creo que estás bien. Llegas a alcanzar los 4,5 puntos de los 5 puntos, me parece. Así que tranquilamente participando una vez estás bien. Y ya otro tema también es que al profesor no le gusta el floro. Está bien, las exposiciones en general son concisas de no más de 5 minutos. Usualmente el profesor escoge a uno o dos en todo caso que expongan todo el trabajo. Eh, y a ellos, bueno, y a los que no exponen, usualmente les pregunta. Ahora, dado que el profesor trabaja en el tema de tecnologías, pues si tú le pones, por ejemplo, un tema de arquitectura y no sabes justificarla bien, o le balbuceas, ahí el profesor te agarra. Otra cosa también es que, a ver, ¿cómo decirlo? El profesor le fascina la tecnología, le fascina el tema de los MVPs y califica mucho más, considerablemente mejor, cuando, por ejemplo, para el parcial, que en primer caso es opcional, le presentas ya la aplicación de tu prototipo y para el final sí o sí siempre pide lo que es un MVP. Ahí sí necesitas desarrollar sí o sí y por supuesto todos tienen que manejar y entender el código. Y le gusta cosas interesantes como aplicaciones de IoT, IA, también reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Aplicaciones de eso le gusta. ¿Qué hacer para no jalar? Lo que dije al principio, en realidad creo que nadie jaló, creo. O bueno, sería muy tonto hacerlo. Con el profesor es fácilmente llegar de 14 a 18 de promedio, ¿no? Yendo a todas sus clases y participando. Yep, eso sería. Ya, chévere. Vamos a pasar con el siguiente curso que es Ingeniería de Software. Acá está Sánchez y Cosa. Francisco, ¿estás? Para empezar con Cosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, chicos? Bueno, yo llevé ingeniería de software siglo pasado con el profesor Jesús Cosa y bueno, para empezar, realmente fue su primera vez dictando el curso. No sé si alguien ya habrá llevado con él anteriormente, pero en mi caso no fue así. Y bueno, realmente el profesor, yo diría que, o sea, no tiene mucho conocimiento de ingeniería de software, la verdad. Pero bueno, sí hizo su clase medianamente interesante. Ambas secciones, menos el ciclo pasado, tenían el mismo horario, viernes de 6 a 10. Entonces, daba igual cuál le escogías. Supongo que seguirá así. Al menos su PPT del profesor se notaba que era muy full GPT, la verdad. Es decir, mantenía sus asteriscos cuando era sombreado, entre otras cosas más. O sea, sí se notaba que era GPT, hacía leguas. Pero bueno, al menos una ventaja era que, por ejemplo, primero el curso en general es con ambos profesores. Son 5 prácticas, una se elimina, son trabajos que vas a ir presentándole al profesor. Y en ese sentido, con el profesor Cosa al menos yo diría que si les cae bien el aula, porque también en el aula era, no, al final el delegado que era Micael, la cayó bien y al final fue muy chévere en ese sentido, porque por ejemplo, se tenía planeado algunas fechas de entregables de las PCs y por algún motivo cayó feriado bastante los viernes, entonces el profesor nos hizo problema y ya lo movemos una semana más tarde, no pasa nada. Y lo movió.
O sea, si es que tiene un buen delegado y le agrada cosa, pues el profesor no se hace problemas y lo mueve. Hasta incluso cambio de contenido, puesto que en una PC supuestamente iba a ser la base de datos y al final lo cambió por documentación del proyecto. Entonces, creo que es muy negociable en ese sentido, si es que le agrada bien. Y también la parcial al menos vino para completar, teórico. El curso realmente es como, debería ser su prerequisito análisis y diseño de sistemas más que redes. No va a haber prácticamente nada de redes. De hecho, la prueba de entrada es más análisis y diseño de sistemas. Ah, al menos con el profesor Cosa. La prueba de entrada no vale con el profesor Cosa. No sé si con el otro profesor valdrá. Y como vuelvo a decir, el parcial vino así. Y el final vino 20 preguntas de clave. Pero créeme que eran preguntas como, no sé, una pregunta A, sí, B, de verdad que sí, C, era obviamente que sí, y la E dice no. Y obviamente la respuesta es no, ¿no? Pues, o sea, se deduce, ¿no? Pues si no habría triple clave, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Estoy diciendo un poco exagerado, pero así, ¿no? Y no hubo susti. El profesor preguntó si alguien iba a ir a susti, bueno, pero creo que no hacía falta, ¿no? Y ya, al menos por ese sentido, creo que todo el mundo hoy sí pasó con el profesor Cosa. No sé si alguien tiene alguna duda más. Bueno, el que calla otorga. Y eso es todo. Ya, gracias, Francisco. Bueno, chicos, con Sánchez no tenemos algún ponente, pero para que se den idea, aparte de lo que está escrito, es como llevar caballero, ¿no? A los que han llevado en DVD. Así que ahí más o menos se imaginarán cómo es. Pasaremos a taller de dinámica de sistemas. Comenzamos con Córdoba. Diego. Ya, a ver, en sí el profesor Córdoba de frente ya se les dice que es la segunda opción para este curso. ¿Por qué? Porque con Celedonio van a poder sacar más nota y aparte que Córdoba se les va a complicar mucho, ahora por lo que les voy a comentar. En sí el profesor es buena gente, pero es muy olvidadizo y este es su principal defecto. Mi recomendación para eso sería, para ellos sería de que tengan un delegado que le recalque así sea 2, 3 veces las cosas antes de terminar la clase. ¿Por qué? Porque ya pasó este ciclo que decía que teníamos que presentar alguna cosa y la siguiente clase decía que teníamos que presentar la otra. O como también pasó, si mal no me recuerdo, fue que el profe, cuando tenía las notas en un bloc de notas, no las subía al ORCE. Entonces, cerca del fin de ciclo, lo que hizo fue decir, ya, entonces vamos a presentar un entregable extra y ese entregable va a reemplazar las otras notas. Y ahí fue cuando hubo un problema con varios del salón, pues ese entregable justo era en la semana 14 o 15, si mal no recuerdo, y a muchos se le complicaba los temas de tiempo y no pudieron presentar un buen trabajo y algunos ya estaban jalados. Este curso solo tiene las monografías, que son 4, no tiene parcial ni final, entonces si eliminas una nota o sales muy bajo, corres el riesgo de jalarlo, ¿no? Bien, las ventajas, los primeros 2 entregables sí se pueden ponderar. El primero es muy sencillo y el segundo me parece que aún no pide nada de código, así que normal pueden ponderar tranquilo. Buena gente, tiene por objetivo que todos aprueben. Sí, eso sí se puede decir, pero aún así, como se los mencioné antes, se suele olvidar y aún así los puede jalar en algunos entregables. Flexible con las entregas de los trabajos. Como les comenté, el profesor dejó un entregable para las últimas semanas de clase. Y bueno, como todo el salón estaba saturado, lo que hicimos fue pedirle al profesor que pueda aplazar la entrega de este último entregable que iba a reemplazar 2 notas. Entonces lo movió para la semana de finales, me parece un poco más temprano, en un horario que todos podían. Y ya, pues gracias a ello sí se pudo salvar esas notas. Y igual le pueden pedir así flexibilidad, pero tomen en cuenta de que el profe pide avances cada clase, ¿no? Entonces, si es que por ahí no van a pedirle aplazar,
capaz al profe luego se le queda corto los tiempos y puede que les pongan un entregable que valga 15 puntos. Y ahí sí, si es que el profe ve que no lo han hecho como él quiere, sí les va a poner una baja nota y corren el riesgo de jalar ese entregable. Considerado si ve que el salón asiste a clases, eso sí es verdad. Este ciclo sí el profe dijo que fue más considerado ya que veía que casi todos íbamos a clase. A diferencia del anterior ciclo que dijo que solo iban unos 5 o 4 chicos, entonces ahí sí calificaba más estricto. Pueden pedirle feedback antes de las entregas de sus trabajos y háganle todas las consultas que quieran, ¿no? Eso sí es verdad. Si, por ejemplo, el día viernes, creo que aún mantiene su mismo horario, si el día viernes les deja un entregable para el próximo miércoles, lo recomendable sería que le manden un avance el día domingo y por medio del delegado, por medio del correo, le hagan entrega ese avance, ¿no? Y que el profe les haga correcciones. Más que todo para que puedan asegurar una buena nota, ¿no? Y se eviten inconvenientes. Lo ideal sería que aseguren con los 2 o 3 entregables, ¿no? Y no fiarse mucho del último, ya que en el último sí se vuelve muy espeso. En las desventajas, que bueno, eso no es tanto del profe, pero sí necesitas un buen equipo. Más que todo para los entregables 3 y 4, que sí requieren ya más elaboración. Si mal no recuerdo, el trabajo 3 era codificarlo con Python. Tranquilamente podían usar el de Kinter. Y para el último entregable, si mal no recuerdo, el profe quería que lo subieran a web usando un método que él quería. Entonces, esos entregables sí eran más pesados. La verdad que incluso al ser ya la última parte del ciclo, no van a tener mucho tiempo para desarrollarlos. Y para 2 créditos, en realidad como que uno se plantea de que de verdad lo quiere hacer o no. Entonces, no están aprovechados por eso. Bueno, capaz una desventaja incluye el uso de muchas herramientas en sus trabajos. Eso sí, el profe tiene la idea de que al ser taller de dinámica, y es un curso, en dinámica ustedes debieron haber aprendido toda la parte teórica, entonces en taller netamente van a profundizar en las herramientas, ¿no? Entonces el profe tiene la idea de que, pucha, si lo cuelgas en web, o si desarrollas código, o si haces algo adicional, es como que innovador. Entonces es por ello que sí pone mucho énfasis en eso, y sí les pide como que incorporar varias cosas en sus trabajos. En las expos pregunta el más callado, eso sí es verdad. En varias exposiciones, el que está un poco más callado o que no habló mucho durante la exposición, sí le va a preguntar directamente, y las preguntas que hace sí son un poco rebuscadas. No recuerdo bien cuál había sido la pregunta, una pregunta que casi nadie en el salón pudo responder, salvo ya en el último, penúltimo grupo que el profe dio la respuesta y más o menos se pudieron guiar, pero sí hace preguntas un poco rebuscadas. Y como a veces no se le escucha bien durante clases, no van a poder entender bien qué es lo que quiere decir, ¿no? Qué es lo que quiere preguntar. ¿Qué hacer para no jalar? Tomas apuntes de qué es lo que te pide, ¿no? Eso sí es verdad, y traten de quienes vayan con Córdoba a hacer esto, porque el profe de verdad se va a olvidar qué es lo que les dijo y se va a olvidar cuáles son los acuerdos que tuvieron con él, ¿no? Entonces que el delegado le insista 2, 3 veces, no importa, que lo joda un poco, pero que sí aseguren eso, ¿no? Porque si es que les pide una cosa el día miércoles y el viernes les dice que otra cosa, ahí sí ya fueron, ya el profe se va a cerrar y no van a, probablemente jalen ese entregable. Ser muy ordenado, especialmente en los trabajos. Esto sí es una recomendación un poco más específica, especialmente porque el profe quiere que le entreguen zips, zipeado, full zipeado. Entonces tienes que tener un orden, ¿no? Por ejemplo, tu carpeta con diagramas causales, otro con los diagramas Forrester, otro que diga, no sé, PPT, otro que diga informe y así. Otro que diga imágenes adicionales y todo ello, ¿no? Entonces el profe quiere que sean muy ordenados en ello y que lo organicen bien. Ser muy detallista, eso sí es es muy importante con este profesor. El profe, créanme que si una clase les dice que está bien o ustedes creen que su trabajo está bien, el profe va a buscar el mínimo error como que para mencionarlo, ¿no? No es con el objetivo de que los jale,
pero sí va a buscar el mínimo error en su trabajo. Por ejemplo, en el último entregable, mi grupo tenía una variable que era transporte no motorizado, y por tema de espacio nosotros poníamos variable TNM. Y entonces el profesor se preguntaba, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, no, ustedes no pueden colocarlo así y así. O, por ejemplo, en gráficas, algo que el profe sí va a mencionarles es mucho, de que ustedes separen el histórico, los datos históricos, versus los proyectados. Entonces, si su gráfica lo ponen todo de un mismo color, obviamente el profe va a decir, nada, pero si tú lo pones del mismo color, está diciendo que es lo mismo, cuando no. O por lo menos agrégale una leyenda, o ponle acá otra señalización, ponle más gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante que sean detallistas y que puedan poner eso, ¿no? Para que más que todo, para que saquen mejor nota, en realidad. Y bueno, eso sí es verdad también de que una recomendación, un tip, es grupo con el delegado. El delegado sí le ponía un poco más de nota en el curso. Igual creo que a mi grupo también sí tenía en consideración porque sí creo que mi grupo era el único grupo que tenía chicas en el salón. Y entonces era, yo no era el delegado chistoso, era otra pata. Pero igual, pues. Entonces, si pueden asegurarse el grupo con el delegado, ya, chévere. Pero igual es medio random porque el profe creo que escoge. No recuerdo bien cómo fue la elección del delegado, pero ya. Bueno, esas son mis recomendaciones con Córdoba. Y hago énfasis en que sí insistan con lo de anotar qué es lo que pide. Si no lo hacen, puede que les perjudique bastante. Sí, como pasó este ciclo, ¿no? Que se había anulado 2 entregables y quería poner uno extra a fin de ciclo, ¿no? Entonces, no. Traten de también exigirle que suba las notas a Orce apenas las tenga. Porque, por ejemplo, yo en mi entregable 1 tenía 20 y en el 2 tenía 19. Y en el 3 creo que tenía 17. Y anuló las notas de los entregables 2 y 3 y luego los cambió por un 16, creo, en el último entregable que saqué. Entonces ahí como que les puede perjudicar. Pero de todos modos, traten de hacer eso, ¿no? Y si es posible, la última parte del ciclo, háganse preguntas entre ustedes, porque ahí también se van a dar cuenta que nadie entiende al profe. En la última parte, mientras más hablaba el profe, más nos confundía, entonces es un poco complejo. Y téngale paciencia nomás, que ya es medio viejito, entonces. Pero eso sí, el profe sí quiere que todos aprueben y de por sí, a pesar de que a tu último entregable te haga un montón de observaciones, puede que sí te ponga una nota alta si es que has demostrado constancia durante todo el ciclo, ¿no? El profesor sí se acuerda de cada grupo. Entonces sí tengan eso en consideración. Eso ya sería todo. Si hay alguna duda, ya me la comenten. Si no, ya siguiente. Ya, gracias. Ahora pasaremos a Celedonio. Miguel, adelante. Y a ver, en resumen, los que ya han llevado con Celedonio, dinámica, en taller es mucho más sencillo, de alguna forma. El profesor es muy sencillo, muy amable, los que ya han llevado con él lo entienden, y la verdad es que, ¿cómo se llama? Yo creo que la mayor ventaja del profesor es que, aunque ahí diga que tienes 4 horas de clase con él a la semana, eh, pueden ser 20 minutos, o sea, en taller lo que él hace es simplemente venir cada clase, exceptuando por las exposiciones y pues dejar 3 talleres, ¿no? Entonces la clase se basa en hacer 3 talleres. Una vez los terminas, puedes retirarte, ¿no? A los que supuestamente llevan planchas ya hechas, a veces los veías irse en 20 minutos. Ahora, lo único malo quizá es que el profesor sí, al igual que en dinámica, llega tarde unos 30 minutos. Y a veces eso hace como que te frustra un poco quizá, porque puede ser mucho antes. Y ya lo otro también es que a veces se equivoca en lo que son sus laboratorios. Así que hasta que alguien se da cuenta que falta un dato, el profesor no se da cuenta y una vez se da cuenta se demora en corregirlo. Y ahí sí se extiende un poco más el tiempo. Eh, por lo general, en lo que son las exposiciones es lo mismo que en dinámica de sistemas. Deja un trabajo para traducir y ya, se usa un Vención. Ahora, ¿qué hacer para no jalar? Bueno, o sea, la verdad es que me sorprendió que el profesor incluso sea mucho más accesible que en dinámica. Y es fácilmente un 20 de promedio.
Lo malo también que me faltó acotar es que, dado que, bueno, malo entre comillas, ¿no? Es que como es taller, no se elimina ninguna nota. Entonces sí o sí tienes que ir a todo. Y si no puedes ir, entregas tarde, pero bueno, ya son con menos puntos. Ya eso sería. Gracias. Ya, gracias. Nos quedó claro que es la fija. Bueno, continuamos con a ver, gestión de la ingeniería de sistemas. Sí. Ahí, ya. Micael. Aló, ¿Estás ahí? ¿sí se me escucha? Sí, sí. Ya, muchachos, disculpen que haya un poco de bulla alrededor, pero voy a tratar de hablar lo más claro posible. Ya, muchachos, gestión de la ingeniería de sistemas. Yo en mi caso llevé con el profesor Valenzuela. A ver, lo que puse un poco en la PPT es que sí, eso sí, la primera mitad del ciclo es un repaso de la carrera. Van a ver otra vez viables, etcétera, así como lo vimos en ADS con Navarro. También vamos a hacer un poco de calidad, diseño de sistemas, un poquito de análisis de sistemas. Ya, y después de la mitad del curso sí se pone un poco más interesante el curso. Eso sí, en la primera semana es bien faltable, ¿ah? Al final las clases son medio útiles. El curso se compone de 2 PCs. En la primera mitad se hace la PC1 y la monografía 1, si no mal recuerdo. Y en la práctica calificada 1 venía un examen para marcar. Y ese examen es bien accesible, y inclusive hay plancha. Casi siempre toma lo mismo en esa PC1. El parcial también es más o menos parecido. Vienen unas cuantas para marcar y uno que otro caso. Pero bueno, ahora sí, pasando a la segunda mitad del curso, ahí ya se pone un poco más interesante. Ahí hace algo de lo que vimos en la arquitectura empresarial. Más que nada los que estuvieron con Aliaga. Con Milton no mucho. Se ve Archimate, Modelio, todo lo pertinente para hacer diagramas de arquitectura. Entre estos hacía diagramas de componentes, de infraestructura y también el de microservicios, bueno. No me acuerdo si llegó a hacer diagrama de servicios, pero podías presentarlo. Luego, en el examen final de Valenzuela, me acuerdo que la PC2 en el final se puso un poco más maleado, porque el profesor solo da 1 hora para el examen y es de verdad a veces mucho que rellenar. No te pide hacer diagramas, sino te pide contestar con base a un caso, de la teoría de un sistema y qué es lo mejor para hacerlo. Y claro, no solo se ven diagramas en la segunda mitad, también se ve gestión de proyectos. Y como les digo, es un curso bien tranquilo, agradable si es que te gustan los diagramas, la arquitectura empresarial o la gestión de proyectos, pero la primera mitad del curso sí es bien aburrida. Cosas que le dirías para no jalar, va a ser muy similar a estándares Navarro, que ya lo hablaremos después. Leer de sus PPTs, totalmente. Ir a las clases es, yo diría que medio opcional, sí les recomendaría ir, a veces es interesante, acaba la clase antes. Si han llevado con Rizabal, por ejemplo, ya empieza la clase tarde y se va antes, igualito en Venezuela. Pero bueno, ya, me parece. Confírmenme, por favor, si tienen alguien que les hable de Spinoza. Tengo una noción general. No les puedo dar así detalles, pero sí les puedo comentar algo. ¿Podrías comentarlo tú, por favor? Sí, claro. Ya, el profesor Spinoza es más apegado a la primera mitad del curso de Valenzuela. Ojo, los dos tienen el mismo examen. Por eso el examen lo plantea Spinoza. Un detalle también es que el examen final viene en 4 casos. Y los 4 casos son 4 monografías de Spinoza. Son los temas que él trata y con base a esto responder preguntas. ¿Qué más de Spinoza? Es más aburrido su curso y ya no hay tantos diagramas de arquitecturas como se ve en la modernidad, sino se ve teoría de sistema, no, teoría de sistema no mucho. Se ve gestión de proyectos mucho más en la segunda mitad de lo que tengo entendido. Pero bueno, si quieren ir a un curso que sea más apegado para probar, de repente podrían ir con Spinoza. Ojo, no es el Spinoza, mucho cuidado. Y si quieren ir a un curso más apegado al mundo actual y cómo se mueve la arquitectura empresarial hoy en día, vayan con Valenzuela. En lo personal,
Eso lo dejo a su criterio si es que les conviene más entender este curso o no, con base a lo que he explicado. Bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responder. Si no, pasamos al siguiente curso. Valenzuela te da trabajo, depende. A uno le da trabajo, pero no sé si al final lo llegó a contactar. Si te interesa dedicarte a hacer diagramas de arquitectura, de servicios, de arquitectura de microservicios, de repente de consultorías que planteen análisis de sistemas con arquitecturas, sí podría ser, pero tienes que esmerarte mucho en el curso. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a otro curso. Pasamos al siguiente curso, creo. Me parece que vamos pasando. Mori, ¿qué conviene de ese? Se lleve con Mori, ¿qué conviene? Bueno, con Nilton. Si llevaste con Nilton, te conviene Espinosa, pero yo llevé Nilton y luego Valenzuela, ¿eh? No es muy difícil tampoco, pero sí, da medio igual. Ojo, con Valenzuela se pondera solo si estudia bastante y te sabe de memoria la PPT. Sí, orden de dificultad de empate técnico, la verdad. Ya, muchachos, sistemas de calidad. Primero, sí me escuchan bien, ¿no? Porque estoy en plena calle. Sí, se escucha. Ya, gracias. Retroceden a PPT, por favor, para que entiendan un poco de lo que va el curso, porque al principio mucha gente vuela. Ya, muchachos, les quería comentar un poco el desarrollo de software, ya que este curso le va a servir sobre todo a los que se quieran dedicar a desarrollo de software, desarrollo web, etcétera. Muchachos, uno primero hace, en resumen, uno hace sus cambios en un código así, en una empresa grande, uno hace sus cambios en el código, lo que te pide el jefe, por ejemplo, luego subes tus cambios, haces mediante GitHub, haces merge con la versión actual. Luego, una vez que ya haya pasado esto, antes de irse al entorno de producción, que es el sistema real, los cambios tienen que pasar por un ciclo de pruebas. Este ciclo de pruebas involucra calidad. Y en esto es lo que se enfoca el curso del profesor Calizaya. Pero eso sí, a nivel netamente teórico, excepto la parte final en la que se ve un poco de la calidad de un código. A ver, avanza, por favor. Ya. A ver, es un profesor. Sí. Bueno, muchachos. Este profesor te sirve sobre todo para lo que es entender lo que tiene que pasar un código para que sea aprobado y validado. Hay muchas técnicas para medir la calidad, dificultad y complejidad del código. En este caso, Calizaya te enseñará un montón y sobre todo va a enfocar su curso en una especie de integración continua, una parte del DevOps, que es CMMI, y cómo él aplicaría el CMMI en una empresa. Esto le va a servir bastante, por supuesto, si es que se van a dedicar al desarrollo web. Chicos, si es que se van a dedicar a hacer código, programación orientada a objetos, etcétera, para su vida, les recomiendo de verdad que no falten a sus clases. Y ya, ahora, en cuanto al curso, solo hay examen parcial y examen final. Solo hay examen parcial, disculpen, solo hay examen parcial y examen final. Bueno, pues ambos son para marcar, son 40 preguntas para marcar. Y ojo, que en la semana 15, en la última clase que hubo con el profesor dio realmente las fijas, ¿eh? A ver, denme un minutito. Ya estoy en un ambiente más silencioso. Ya, muchachos. En la última semana de clases, el profesor Calizaya dio prácticamente 2 preguntas regaladas y esas 2 preguntas no estaban en ninguna de sus PPT. Todos los exámenes parciales y finales vienen de su PPT. Puede ser un poco tedioso leerlos todos, sí, porque es un montón. Y bueno, más o menos de eso va. En el parcial viene sobre todo CMMI y en el final viene CMMI un poco y también viene
pruebas de calidad, pruebas unitarias, pruebas funcionales, todo ese tema, pero para marcar en sí. Y ahora, las dos monografías también son accesibles. La primera es una medida de calidad, pero así básica. Y la segunda es la medida de calidad de un código. Les conviene mucho ahí tener a alguien en su grupo que esté practicando y pueda sacar un poco de código de la empresa en la que esté practicando. En nuestro caso, sacamos de Luz del Sur. Y bueno, la verdad creo que eso es todo por el profesor Calizaya. A ver, vamos a ver ventajas, desventajas. Sí, la nota de monografía, si hagas una monografía brillante, de repente otro saca más que tú y eso cualquier vaina. Pero siempre sacas de 13 a 17. Si en la primera mono sacaste 12, en la segunda te va a poner 18. Hagas lo que hagas. Buscar planchas, leer PPT, puedes faltar a clase, pero ya. Ya, muchachos, eso es todo. Y bueno, Reina Revilla creo que ha dictado antes, pero hace 2 años. No sé mucho de ese profesor. Y bueno, para mí es nuevo. Así que sus preguntas las voy a contestar ahora si es que tienen preguntas. Sí, con respecto a eso, nuestra reina está en N, así que no sabemos quién está ahí, faltó corregir. Ya. Bueno, por último, en estándares de la ingeniería de sistemas, ¿para qué les de Navarro? Ya. En cuanto al profesor Navarro, lo que han llevado de ese con él, saben que ese profesor es muy tranquilo, es amiguero, bromista. Bueno, más o menos bromista. Por ese lado cae bien y es comprensivo. La verdad, sus clases son también muy faltables, excepto si te quieres dedicar a gestión de riesgo, gestión de personas, gestión de cualquier cosa, cualquier gestión de proyectos incluso. No recomiendo faltar porque él siempre en todas sus clases hace al menos 2 ISOs o 2 ISOs y un estándar de una norma, si no mal recuerdo. Bueno, puede servir a todos, no necesariamente de los que hagan gestión. Pero sí, la verdad, a veces sus clases pecan un poco de aburridas y también está el hecho de que el profesor se va mucho por los hilos cuando explica. De repente está hablando de su experiencia laboral con esto y se distrae con un tema un poco más divertido. De ahí, muchachos, parcial y final es un caso. Bueno, no. Son 5 preguntas sencillas y se responden en 2 o 3 líneas mínimo. Y de ahí, ojo. Parcial y final el profesor les va a decir que por favor no le pongan mucho texto y no sé qué cosa, que máximo 3 líneas, 4 líneas en las respuestas. Que muchachos no sean como yo, no caigan, porque eso es mentira. Navarro sí te dirá máximo 3 líneas, no sé qué vaina más, pero no, y de verdad que yo le ponía 3 líneas y saqué 2 en el parcial, 13 en el parcial. Y en el final le rellené todo el cuadernillo y me puso 18. Así que no le hagan caso si es que le dice esa vaina. De ahí, las PC1 y PC2. En la PC2, bueno, monografía 2, se ve... No, me estoy confundiendo. Este curso son 3 PCs y una monografía. La monografía es que agarres cualquier estándar de calidad que se ha visto en todo el curso y lo apliques en una empresa. La PC1, PC2 y PC3, como pasa también en análisis y diseño de sistemas, el profesor da a elegir si quiere ser PC o exposición. Aunque el ciclo pasado se puso incisivo en que sean la PC2 y PC3 escritas, y se hicieron escritas. Algo que la verdad nunca había pasado antes, por lo que no había ninguna plancha. Suelen ser exposiciones, así que no sabría decirles en sí de qué va la exposición de PC2 y PC3. Y ya, la verdad. En cuanto al otro profesor en el ciclo pasado, fue Salas Cos. La verdad hizo un curso muy interesante. De lo que recuerdo, les pedí hacer unas ciertas automatizaciones. También les pedí hacer, para la PC3, para la monografía, a ellos les pidió hacer un dashboard y presentarlo a un CEO. Y eso solo sería tu nota de monografía o algo así. Les recomiendo por mucho ir a Navarro antes que Salas Cos. Sí, bueno, ahorita está Aliaga, ¿no? Bueno. Sí, ahorita está Aliaga. Ya entre Navarro y Aliaga, la verdad no sé con quién sacaría mejor nota. Aliaga también es
de lo que han visto en arquitectura empresarial también es bien accesible. Y en los otros cursos que dictaba hace tiempo también era bien accesible y se pasaba con 16. Navarro lo pueden pasar con 15, 14, pero Aliaga, bueno, es un dado. O sea, si le va bien, se aprueba más. Si no, no. Pero bueno, muchachos, eso es lo que tengo que decirles de Navarro. Si tienen preguntas, también los leo y respondo. Bueno, creo que no tienen preguntas. Sí, chicos, la otra opción era Aliagas. Como ya saben, los que han llevado el ciclo pasado saben cómo es él. No, por eso no encontramos ponentes, porque el pasado era Salas. Pero bueno, eso sería todo. Sí, eso sería todo. Muchas gracias por estar en esta reunión. Y ahí voy a pasar el PPT.